Bueno, seguimos en este archivito para jugar. A ver, una de las cosas más interesantes que tiene el After es que uno debería trabajar también anidado, ¿no? Por ejemplo, literalmente, voy a ocultar esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Voy a alejarme un poco, voy a resetear esto se los aconsejo bastante, si, para no se vuelvan locos, resetear cada tanto y todo como más o menos vuelve al orden, ¿sí? Entonces, les decía, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo está compuesto esto? Acá hay un audio, que es el audio que suena con ese efecto de radio, y la musiquita, ¿sí? Después tenemos el fondo, que yo lo traje en Photoshop, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Fíjense, todo lo que tiene miniatura Photoshop es porque yo esto lo coloqué desde un archivo Photoshop. ¿Cómo era el archivo Photoshop? Vamos al Photoshop. Archivo Photoshop. Fondo cuadros, esto yo lo preparé específicamente, ¿no? Digo, esto no es de casualidad. Todo lo que ven acá está pensado a medida exactamente del documento. Digo, acá uno no puede, o sea, puede improvisar, pero a la hora de armarlo siempre es conveniente ser lo más prolijo posible. Entonces, fíjense, incluso hasta le puse nombre, independicé cada capa, ¿sí? En realidad en este caso no animé cada capa independientemente, esto podría haber sido, los tres marcos podrían haber sido una composición este, unida, porque en el caso de la animación que yo le mostré de ejemplo no pasa nada con los marcos, pero por las dudas yo lo laburé separado, uno nunca sabe lo que necesita, ¿sí? Entonces yo llevé este Photoshop, lo coloqué de una manera especial que después lo vamos a ver en vivo, pero lo que hice fue básicamente, y estoy trabajando en esa composición que traje desde el Photoshop. Entonces yo desde ahí lo que hice fue como insertar lo que necesitaba. El fondo quedó tal cual, podría estar por un candadito, ¿sí? Le puse el video de la TV por detrás de los cuadros, directamente lo tiré ahí, no tiene nada extraño. Lo voy a dejar ahí para que se vea un poco más. Y después aparece el marco 1, el cuadro 1, ¿sí? Lo mismo con el marco 2, cuadro 2 y todo sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, lo que ustedes ven acá como cuadro 1, cuadro 2 y cuadro 3 son composiciones. Es un mismo archivo de este tipo, pero que a su vez, como se dan cuenta, tiene animaciones, ¿sí? Ven que el cuadro 1, voy a acomodar a ojo, el cuadro 1 tiene su animación, que hace ese como mi círculo que gira y se arma y se desarma. Después tenemos la flecha y después tenemos el contador, ¿sí? Vamos primero por el cuadro 3, el contador, ¿sí? Entonces, esto les decía, esto es muy similar como ir agrupando en Illustrator, ¿sí? ¿Se acuerdan que en Illustrator yo podía tener un grupo dentro de un grupo y otro grupo dentro de un grupo y así infinitamente? Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Obviamente todo lo que está dentro de una composición y adentro de una composición, todo se puede animar, aplicar efectos y todo como que se va escalando. Pero ¿cómo entro acá? Muy fácil. O puedo hacer clic acá en cuadro 3, directamente clic, o lo más fácil por lo general es hacer clic ahí, ¿sí? ¿Y qué tenemos en cuadro 3? ¿Sí? En cuadro 3 tenemos que también es un Photoshop, ¿sí? También es un Photoshop, vamos a verlo. Fíjense, yo acá, esta es la carpeta que ustedes van a encontrar, ¿no? La carpeta está súper ordenada, ¿no? Esto que ven acá es cómo lo ordena sacando los MP4. Esto es como, que es lo que exporté yo, esto es cómo ordena el After cuando yo consolido los archivos. Eso después lo vamos a ver. Pero fíjense, acá tengo archivos y tengo cuadro 3. El cuadro 3 es un Photoshop, ¿sí? Voy a abrir ese Photoshop, ¿no? Y lo mismo, esto mide exactamente lo que está acá, o sea, yo fui al original, saqué la medida de esto, hice un documento nuevo y laburé desde ahí, pero también pensando que esto no se iba a agrandar, no iba a hacer nada, yo laburé uno en uno. ¿Y qué tenemos? Tenemos la sombra, sí, esa sombrita, y los números, ¿sí? Todo en capas. Si vuelvo al after,
tengo lo mismo, tengo la sombra, incluso el mismo orden, ¿no? Y toda la capa. Y lo único que yo hice fue dividir estas capas. Ahora después vamos a ver esto, cómo lo traemos y demás. Yo lo único que hice fue espaciar estas capas una por segundo, ¿no? Esto no es casualidad, eran 5 segundos, 5 números, ¿no? Digo, no hay un misterio en eso. Entonces, esto es como corte directo. Paso un segundo, esta capa desaparece de la línea de tiempo y aparece el 4, y aparece el 3, y aparece el 2, y aparece el 1, ¿sí? O sea, es edición directa. Si esto fuera un video, lo mismo. Termina ese video y aparece ese, ¿no? Lo interesante es que esto yo lo puedo estirar, ¿no? Ven como yo acá puedo estirar la presencia de esa capa en esa línea de tiempo. Ven, ahí dura más que un segundo y este dura menos, porque se solapa, ¿no? Lo mismo que yo la puedo hacer más cortita, ¿no? Estoy haciendo como, ven, ahí aparece, tic, desapareció y vuelve a aparecer esto. O sea, esto es súper obvio y súper sentido común. Obviamente hay que trabajarlo y internalizarlo para que entenderlo cómo funciona. ¿Sí? Lo voy a dejar como estaba para no hacer lío. ¿Sí? Entonces, como ven, vuelvo a fondo cuadros. Cada vez que yo abro una composición se va a ir abriendo como solapitas dentro del documento, o sea, dentro de la línea de tiempo de esta paleta. Vuelvo acá, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Lo mismo con fondo cuadros, ¿sí? Fondo cuadros. Vamos a entrar a fondo cuadros. Acá ya nos metemos un poquito en el tema de la animación. ¿Qué era esto? Vamos a Illustrator, ¿sí? Illustrator. Desde el otro archivo, pero fíjense, yo esto lo copié y lo pegué. Esto nació en Illustrator. En definitiva, yo tenía esto, tenía un pleno verde y esta flecha, que yo la construí, la armé, no importa, la generé. Y estaba todo en una sola capa y sin nombre, ¿no? Bueno, yo no, si yo llevo esto al After así como está, en un minuto vamos a ver cómo hacerlo correctamente, lo voy a traer como si fuera una foto, por decirlo de una manera, un footage, algo aplanado. O sea, esto no va a tener la posibilidad de moverse independientemente del fondo y de la flecha. Entonces yo preparé un archivo específicamente donde separé en cada capa, ¿sí? Capa fondo y capa flecha, el contenido que yo quiero animar. ¿Sí? El contenido que yo quiero animar. ¿Sí? Digo esto ¿por qué? Porque si yo vengo acá, que es el otro cuadro, fíjense, el fondo lo tengo igual, pero acá, estos objetos, ¿sí? Ven que claramente está conformado por más objetos. Si yo hubiera tenido la intención de animar cada uno de estos semicírculos, eh, hubiera tenido que tener separados uno, dos, tres capas más. ¿Sí? Esto después se puede hacer manual o automático. Vamos a verlo rápidamente. Pero digo, entender que cada archivo yo lo tengo que preparar de una manera específica para poderlo animar. Si yo no quisiera animar esto y es un algo vectorial, lo pongo en una capa y queda como si fuera una imagen rígida sin vueltas, ¿sí? Pero yo quiero animarlo, esa es un poco la idea. Entonces, volviendo a la flecha, esto básicamente, si se fijan, tiene el fondo verde, lo voy a ocultar, ¿no? Lo voy a poner ahí, y lo que tiene es una flecha que toma impulso y sube, que es esta capa, después tiene esta flecha que viene de abajo, ¿sí? Viene de abajo y para, y después esta animación se vuelve a repetir, ¿no? Literalmente copié, pegué esta animación, la dupliqué y lo mismo, tum, y esta duplicada acá, digo, se puede ver bien como el escalonado entre qué hace cada pedacito de capa y qué, ¿sí? Claramente esto después vamos a ver cómo poderlo hacer en una sola capa, pero me divierte que trabajen y miren distintas capas, porque esto tranquilamente podría ser otra capa, con otro contenido, con otra animación, ¿sí? Y está bueno que empiecen como a visualizar como lo complejo y a lo vez simple que puede ser esto, ¿no? En particular, lo que tiene esto es que esto sí está animado. Si yo bajo clic en la flechita, en breve vamos a ver específicamente un video de animación o empezar a trabajar con esto. Acá lo que vemos, estos son los keyframes, los famosos keyframes. Estas son todas las propiedades para que se puedan animar, pero acá están todas las acciones. Fíjense, toma impulso hacia abajo y ahí desaparece, ¿no?
Digo, todo esto tiene lo mismo la que sube, la que aparece de acá. En este caso tiene una interpolación menos porque lo único que hace es, de estar afuera, llega hacia adentro. ¿Sí? Nada, animaciones simples. Volvamos a esto. ¿Sí? Entonces ya vimos que en el cuadro 3 tenemos como animación corte a corte. Tac, 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 sin nada. Esto no tiene animación. Esto es simplemente la capa secuenciada. ¿Ok? Después, cuadro 2 tiene esta también edición, porque en definitiva esto es, acá hay una capa con un archivo que sube, con un dibujo que sube, una ilustración, y acá hay otra que hace las veces. Obviamente en la edición uno podría simular que es todo lo mismo, ¿no? Y por último, la capa 1, lo mismo, tiene la misma lógica. ¿Sí? Está el fondo rosa, que está igual y vive y está presente en todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Y acá lo mismo. Esta primera instancia es este despiece, este desfasaje de la capa. ¿Sí? Esta segunda es la parte de que gira. ¿Ven? Da un giro completo. Y después esto que está acá es lo mismo, pero animado al revés. Se vuelve a juntar. Se vuelve a separar, gira, se vuelve a juntar, se vuelve a separar. Lo que hice fue animar tres acciones, ¿sí? O sea, animé el desfasaje, el giro y el desfasaje al revés, porque lo invertí, ¿sí? No es que lo podía haber animado al revés, pero literalmente agarré esto y lo invertí, ¿sí? Y después lo que hice es copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Y en este caso estiré un poco más la presencia para que me calce justo en los 5 segundos, ¿sí? Y en definitiva armé esta composición como para que puedan romper, achurar y ver. Digo, lo interesante es que esto se puede mover. Voy a tirar por acá, no sé. Voy a activar todo de vuelta. Tic. Inclusive el audio, creo. Ahí va. Por ejemplo, no sé, si yo quisiera superponer estas capas, todo lo que es el ruido, ahí se me movió, vamos a ponerlo ahí, todo lo que es el ruido, efecto así como loco. Fíjense qué interesante, como yo oculté las capas en estas dos composiciones, obviamente, cuadro, ahí está, ven, no la veía en la composición, o sea, está bueno porque están todos relacionados, ¿sí? Entonces uno debe ir y volver constantemente, ¿no? No hay magia en eso. Entonces, ahora sí veo más o menos todo como imaginaba, entonces, fíjense, yo simplemente corrí estos videitos, ¿no? Corrí estos videitos al principio, entonces, no sé, como que queda toda la interferencia al principio y después, bueno, queda sin interferencia, ¿sí? Como ven, lo voy a mostrar de vuelta, creo que cuando yo muevo algo, ven, cuando yo moví algo, ven que todo lo verde es lo que está en memoria renderizado, en el caché, ¿sí? Ven que antes de acá decía caché. Vamos a checar esto ahí. Ya estamos. Pero vamos. Ahí está, caché. Vamos. El caché. ¿Sí? Como ven, son medio celositas las paletitas. Estas no son como las de Illustrator. Caché. Eso quiere decir que esto queda almacenado en el caché porque no tuvo ninguna modificación. Y como yo modifiqué todo esto, o sea, todo lo que es de acá, bueno, todo esto lo va a tener que renderizar de vuelta. ¿Sí? Si yo esto lo muevo y lo pongo para atrás, ven que automáticamente vuelve a cambiar eso verde que está ahí, es lo que ya esté en memoria. ¿Sí? Ah, después otra cosa que hay también, uno le puede, fíjense, acá cuando uno baja el sonido, ¿sí? Uno llega acá, audio, niveles, web. Esto está bueno ver la forma porque uno puede animar en relación a los picos y a los ritmos de las canciones, ¿no? Como animar al ritmo de la música, ¿sí? Ya van a saber lo que es eso seguramente, ¿no? Y yo acá lo que hice fue como inventarle un fade, ¿no? Ven que
Acá como que está ecualizado en 0, ¿sí? Y después decidí que vaya bajando, ¿no? Como que yo animé ese fade, ¿ok? Em, y bueno, a grandes rasgos, esto es eh, el área de trabajo del after, ¿sí? Como van a ver, hay un montón de cuestiones que como siempre se van a ver desde muchos lugares y no necesariamente de la ventana, ¿no? Pero bueno, me interesaba que tengan una aproximación a eso, después vamos a meter en profundidad en cada una de las cuestiones, ¿sí? Bueno, bienvenidos al show.